Palabra viva. No sin antes saludar a todos los hermanos que conectan, que desde temprano ya están conectados con nosotros a través de la televisión, a través de la radio, a través de los diversos medios de las redes y que disponen su corazón y su tiempo para estar aquí en este espacio. Desde aquí les bendecimos, mis hermanos, con toda bendición espiritual en el nombre de Cristo Jesús. Dios tiene propósito con tu vida, no hay casualidad en Dios, y si hoy estás aquí y si vas a recibir este mensaje por alguna vía es porque Dios quería que tú lo escucharas. En el nombre poderoso de Jesús te damos la bienvenida. Amén y amén. Bien, mis hermanos, vamos entonces a ir un momentito a la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar un poquito y si pudiéramos ponerle un mensaje de entrada para que sepamos el camino que vamos a recorrer, yo diría, revisemos nuestra profesión de fe. Démosle una revisadita a nuestra profesión que es la fe. Amén. Bien, muchas veces a nosotros se nos hace una pregunta que es muy común y se nos pregunta, ¿qué usted es? ¿Le han hecho esa pregunta alguna vez? Levante la mano a ver a quién le han hecho esa pregunta. ¿Qué usted es? ¿Qué usted es? Es una pregunta muy común. Y lo que más fácilmente brota de nosotros es responder, ¿verdad? No puedo ahora tomar alguna de las inquietudes de las personas que están aquí, pero normalmente lo que uno responde es: yo soy doctor, ¿verdad que sí? Yo soy maestro, soy profesor, soy ingeniero de tal área, etcétera, etcétera. Soy comerciante. Entonces usted suele responder la pregunta, ¿quién tú eres? Realmente con la pregunta, con la respuesta de a qué usted se dedica y qué es lo que usted hace, ¿sí o no? Fuera una muy buena intención si nosotros hemos logrado acoplar lo que hacemos con lo que somos, porque eso habla de Dios. Y sería muy bueno que nosotros lleguemos a la dimensión de lo que nosotros decimos que somos, pues poder hacer eso. Y hasta se alinea en el ámbito de nuestras ocupaciones laborales con nuestra ocupación, porque a usted le sale, usted soñó con ser algo y precisamente puede hacer eso. Yo creo que no hay un mayor sueño, por ejemplo, para un deportista que soñó ser deportista y que lo logró, que llegó a ser. Muchas personas estamos en áreas laborales que no fue la que originalmente soñamos. Si yo le hago el cuento mío, usted se echa para atrás, se puede resumir en 30 segundos. Lo primero que yo fui a estudiar ingeniería química a la universidad y hice todo el proceso de admisión y todo eso, y el día que estoy en la inscripción, ya que me toca, esa vez a usted le pregunta para qué carrera usted va. Y entonces yo digo que voy a estudiar ingeniería química y me dice allá la que inscribe, no, pero aquí no damos eso. La decisión, y yo creo, ahora fue que me llegó el rema de por qué fue algo no basado en nada, porque simplemente esa carrera no sería más que un canal, un medio para lo que Dios quizá se tenía conmigo para mi vida. No quería realmente que quizá yo pusiera todo mi corazón ahí, aunque nos enfocamos en esa carrera, porque Dios es un Dios de orden y es un Dios de principio. Y pues pude cursar esa carrera enterita con mi hermano y pastor Carlos Reyes desde el 31 de agosto de 1992, cuando cogimos nuestra primera sesión de matemática 101. Entonces, ese día, antes de ese día, yo me inscribí y le dije, yo recuerdo que habían comenzado a difundir, cuando usted está en cuarto bachiller, que hoy le llaman sexto grado, a usted van a algunas universidades como fines de promoción para que sepan dónde están, la carrera que ofrecen, pero también le van diciendo más o menos hacia dónde se dirige la tendencia, el mercado de las carreras. Y yo recuerdo que decían, desde que yo estaba en primero de bachiller, que era como en el 88, ¿verdad?
decían que para los años 2000, el que no sepa inglés ni sepa computadora será un analfabeto. Oiga, decían eso, como venía la globalización, que todas las cosas. Y no tuvimos ni la más ligera idea de que ciertamente el mundo es una aldea. ¿Y quién soñaba con el internet ni nada de eso? Pero la idea fue que yo inmediatamente me recordé de eso. Yo le dije, póngame en informática ahí. Ay, si ustedes supieran cuál era el propósito de Dios. Son innumerables contarlos. No me daría el tiempo, como dice la palabra. Pero la primera fue que conocí a ese señor que está ahí, que ha sido mi hermano y todo. Y con él llegué hasta aquí, a esta casa. Eso es para decirle una de las cosas que Dios... Porque él sí estaba seguro de que iba a estudiar informática. Quizá hubiésemos dado alguna asignatura, pero no hubiese sido tan fácil si no hacemos la misma carrera, la misma profesión, que es de lo que estamos hablando en esta noche. Darle una revisadita a nuestra profesión. Santo, poderoso, aleluya. Dios alinea todas las cosas conforme a su propósito. Pero a veces pasan cosas que no están sustentadas en nada. Mire lo que es hacer una carrera, porque oiga esto, ese no es un método de hacer una decisión tan importante que puede marcar su vida. Igual que no lo es elegir su pareja. Igual que es de serio la decisión por Jesús, que es la más importante. Esas tres, la decisión por Jesús, la top one, la decisión por la pareja que Dios ha de poner en su vida y la carrera o en el ámbito que usted se vaya a desarrollar, porque con la carrera sí hay muchas variedades, no siempre terminamos ejerciendo esa misma, aunque le podemos sacar provecho desde el ámbito que usted esté. Pero todo eso Dios lo hace para que nosotros podamos unirnos en un futuro al gran propósito de Dios. Y lo primero que Dios hace para entrarnos en ese propósito es que podamos conocerle. Es la primera decisión. Por eso cuando nosotros postergamos la decisión por Dios, es realmente porque no tenemos el conocimiento de lo que significa. De lo que significa reconocer con una proclamación de fe, ir al bautizo y entrar a la dimensión de que Dios te disipule para que te use. Tú cuando llegas a esa dimensión lo que dices, wow, me he perdido mucho tiempo de yo andar transitando en esta carrera. Esta es mi verdadera carrera y mi verdadera profesión. Entonces, no siempre solemos nosotros responder la pregunta con lo que yo soy. Usted dice lo que usted hace. Yo soy doctor, yo soy ingeniero, pero ¿qué es lo que usted es realmente? Es una de las preguntas que tampoco sabemos a responder. En filosofía la dan mucho. ¿Quién soy yo? Y usted se pone a pensar si usted es un ser intradistante de sí mismo y toda la filosofía que dan. Pero se hace mucho esa pregunta en algunos ámbitos de la parte docente, sobre todo. Pero la idea es que nosotros podamos tomar la exhortación de lo que somos en Dios a través de la palabra y que ella nos vaya guiando. Dice aquí en el libro de Primera de Timoteo, vaya conmigo por favor, Primera de Timoteo capítulo 6 y vamos a comenzar leyendo aquí en el verso 11. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 11. ¿Están conmigo? Por lo menos dígame que usted está con los ojos aquí, donde está la proyección, que hay bastante, a los lados, en el centro. Dice aquí, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, y sigue la justicia, sigue la piedad, sigue la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Pelea, le dice el apóstol Pablo a su hijo amado Timoteo, aquí en esta primera carta que él le envía, y le dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, de las cosas de arriba, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y delante de Jesucristo, lo que quiere decir ahí, que dio testimonio de la buena profesión, le dice Pablo. Fíjate el testimonio que dio Jesús, y ese que yo te mando hoy, te exhorto a que tú des, corriendo la carrera de la fe. Y le dice el testimonio que dio Jesús de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Y ya podemos irnos preguntando, ¿y cuál era la profesión de Jesús? ¿Ingeniero en qué?
¿Doctor en qué? Él era, Él es el que será. Dice el 14 que guardes el mandamiento sin mácula, es decir, sin mancha, sin arruga, ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice el último, el 16, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible. O sea, no es que no tenemos acceso a Él, sino que su luz, el resplandor de su luz, no es posible poder acercarse a ella. Recuérdense que Moisés trató de ver el rostro de Dios y Dios le dijo a Moisés, no se puede. No estamos capacitados para nadie poder acercarse en términos del resplandor y la grandeza y la santidad de Dios de esa manera directa. A quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio sempiterno, es decir, que durará por siempre, sempiterno, que no tendrá fin. Amén, mis hermanos. Entonces, vamos a recorrer para ver lo que Dios nos quiere mostrar en términos de darle una revisadita a nuestra carrera, a nuestra profesión de fe, a través de los mismos versos que vamos a ir. Y aquí lo primero que el apóstol le dice a su amado hijo y siervo Timoteo, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Él comienza diciéndole eso porque detrás le había dicho algunas cosas, pero nosotros nos vamos a concentrar en esta parte de la buena profesión. Pero, ¿de cuáles cosas le dijo Timoteo que huyera mientras le iba diciendo? Bueno, él hablaba del irrespeto a la autoridad, decía más para atrás. Habló un poquito de la no consideración a tu jefe cuando es un hermano tuyo de la fe, que a veces no le tenemos tal connotación y dimensión, atento a que es hermano. Y quizás si no es hermano, entonces le tenemos más respeto, porque quizás te habla duro y tiene un carácter, pero ese no es el tema de la noche. Pero son de las cosas que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, huye de esas cosas, huye del irrespeto a la autoridad, huye de la sobreextrema confianza, de no servirle a tu amo, aunque es hermano tuyo y es cristiano, como tú debieras. Al contrario, tú debieras dar un nivel mayor de excelencia delante de él, dice la palabra. Y también le habla del peligro de amar el dinero, etcétera, etcétera. De esas cosas le estaba hablando. Del peligro, el dinero es muy peligroso, porque precisamente de la carrera nos puede hacer huir de ella. Bueno, si vamos unos versos atrás aquí, sobre todo de esa partecita que él le dice que huya de ella, en los versos ahí mismo en el 1 de Timoteo 6, nosotros iniciamos en el 11, pero en el 8, en el verso 8, si lo pueden poner, y si usted lo puede buscar, usted está ahí mismo, ¿verdad? Usted no ha cerrado la Biblia. Déjela ahí, no la cierre, tome aire y no lo bote. Dice aquí el 8, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Oiga eso. ¿Por qué es posible el gozo, que es una manifestación como fruto del Espíritu? ¿Por qué es posible? Porque si usted se lleva de la palabra y le pide a Dios que lo ponga en su corazón, ese gozo va a brotar, porque dice que si usted ya tiene abrigo y tiene sustento, esté tranquilo, esté manso, decimos nosotros. Muchas cosas de esas, de nuestra falta de gozo o de alegría en la vida del Señor, es porque nosotros nos hacemos deseos, que no es malo desear las cosas, pero tan vehementemente deseamos algo que ni siquiera quizás es la voluntad de Dios, que lo llegamos a convertir en una necesidad. Y nosotros, sin Dios decir que es una necesidad, le hemos llevado a ese nivel y después incluso nosotros murmuramos al mismo Dios porque supuestamente Él no está cubriendo nuestras necesidades. Y nada menos cierto, porque eso fue algo que usted se lo inventó. Y lo ha creado tanto, quiere tanto ese televisor, que le dice, televisor, ven a mí ahora, en el nombre de Jesús. Y Dios quiere que usted tenga uno, pero de la forma que Él ha concebido, en su tiempo, y que usted pueda percibir que fue una dádiva de Dios. Pero dice aquí que quizás se estaban quejando, huye de esas cosas, porque si tú tienes abrigo y sustento. Dice en el 9, porque a los que quieren enriquecerse, caen en tentación y lazo, oiga, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y en perdición. Y oiga por qué dice aquí, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero,
la raíz no es que usted tenga dinero, ni que Dios le ponga mucha provisión en sus manos. El pastor Luis hablaba hoy de eso, ese no es el problema, y ayer también en Bálsamo del Cielo. Él decía que Dios no tiene problema con eso. A veces yo me pongo a pensar, yo digo, estos hombres hablan con fe, pues estos hombres hablan como si han hablado con Dios. Porque él está diciendo, oye, Dios no tiene problema con eso, y uno se pregunta, pero es verdad, la palabra lo confirma, y él lo cree, por eso lo puede decir con tanta propiedad. Dios tiene problema con que tú pongas tu corazón en el dinero y desplaces a Dios del lugar que le corresponde. ¿Sabe por qué? Mira lo que dice la palabra. El cual, codiciando a alguno, porque eso es increíble, yo no he visto ninguno. Yo quisiera encontrarme con uno que me diga, oye, ya no quiero más dinero. Ya yo no quiero hacer una franquicia extra más. Ya yo no quiero expandirme más. Porque en el lenguaje en el que tú te manejas te dice que tú estás retrasado, que tú no tienes aspiración, que la avaricia buena es buena, y es verdad, pero en su dimensión justa delante de Dios, certificada por Dios. Pero todo aquel que tiene algo, lo que quiere es expandirse y poner otro, y usted ve que salen los supermercados y otro más, y ahí yo comprendo que es verdad que el dinero se va donde va dinero. Si usted está haciendo dinero y aparecen oportunidades, ¿quién la va a comprar? El que tiene ese efectivo, el que está produciendo dinero. Es así, pero en esa carrera que se está profesando, hay que cuidar de no poner el amor y el corazón a ese dinero. Dice, porque, dice aquí, codiciando algunos, se extraviaron de la fe. Es decir, dejaron la profesión, dejaron la carrera de la fe, que es lo que estamos revisando este día. A lo mejor una de las causas de yo no poder hoy estar ejerciendo la carrera de la fe, que es la carrera de la carrera, es precisamente el amor al dinero, u otras cosas de las que narra en los versos anteriores. Y lo grande es que dicen ahí algo que uno no quisiera ni leer, y fueron traspasados de muchos dolores por haberse desviado tras la carrera desenfrenada de conseguir más y más dinero, y llegaron a la avaricia. Repito, Dios muestra que dice que Abraham era riquísimo, dice que Isaac tenía dinero, rico, dueño de los pozos y de todas las cosas. Asimismo, a Jacob, y José ya usted sabe que era gobernador, mandaba sobre todo. Es decir, que en los siervos de Dios, Dios mostró que no había ninguna dificultad con las riquezas, con los recursos, con los bienes, pero Él quiere que seamos buenos administradores. También le digo que Dios mostró desde el Éxodo que iba a haber gente que iba a ser no pobre, porque el que tiene a Dios lo tiene todo, pero sino que no iba a tener la misma abundancia de dinero que otros. Yo lo veo desde el principio, porque cuando Dios le dice a Moisés, Moisés, detente, y yo quiero que tú me hagas un censo ahora de todos los hombres que tengan de 20 años hacia arriba, y como una gratitud de que yo los saqué de Egipto con brazo fuerte y mano poderosa, yo quiero que cada uno de ellos dé medio talento, o la moneda que se usaba en ese entonces. Medio, pero oiga, le dice Dios, no quiero que den ni un chele más ni un chele menos, ni los ricos ni los pobres. Oh, pero ¿y cómo habían ricos y pobres ya en ese momento? Y Dios lo está reconociendo. Si lo poco que tenía ese pueblo era porque Dios lo había permitido que ellos lo tuvieran. Dice que cuando ellos salían, el pueblo de Egipto, para que ellos se fueran más rápido, se avolcó y comenzó a darle alhajas y cosas, y el pueblo salió con unos recursos. A lo mejor lo que tuvieron adelante le tocó un poquito más en el diseño de Dios. Pero desde ahí Dios mostró que algunos recibieron más y otros recibieron menos. Entonces, ¿qué es lo que delante de Dios todos son iguales? Pero Dios le va a pedir cuenta por su mayordomía. ¿Qué hiciste con eso que yo te puse en las manos? Pero tenemos que estar conscientes de eso. Siempre habrá niveles. Hay una poesía que se escribió por ahí que no se sabe. Algunos dicen que eso tuvo que ser inspirado por Dios. Algunos dicen que es un tal Jorge Labat, pero no se sabe. Se llama Desiderata. Y dice, si te comparas, te volverás vano. Porque siempre habrá gente por encima de ti y por debajo de ti. Eso es una carrera que no tiene límite y te hace ser infeliz y no te hace disfrutar lo que tú tienes. Por eso, Timoteo, huye de todas esas cosas, que si fuera Luis usara otra palabra. Huye de todas esas cosas porque no son buenas. ¿Y qué le dice él que haga? Dice aquí,
Y sigue entonces todas estas cosas que son lo que te llevan a vivir la carrera de la fe. Sigue la justicia, sigue la piedad. E incluso en una le dice Pablo a Timoteo, ejercítate para la piedad. Oiga, pues hay que hacer ejercicio para eso. Hay que practicar eso. La piedad, los actos buenos, los actos de bondad, de ver el lado positivo de las cosas, de quizás no siempre. Dios tiene confrontación, Dios nos muestra la palabra, la misma Biblia dice que es una espada que nos divide en dos y nos muestra las cosas que están erradas delante de Dios, las que no le agradan. Pero no siempre el mensaje puede ser ese. Ahora, les digo algo, porque yo he revisado todos mis mensajes, y si le fuera a poner exhortación, confrontación, yo sé cuál es, no lo voy a decir. Pero yo he revisado todos los mensajes del apóstol Carlos, del pastor Carlos, los mensajes del pastor Francis, del pastor Franklin y el pastor Luis, que son los que están aquí delante, y los demás también. Y Dios le pone un tenor, porque Dios te pone a lo que tú sientes en el corazón, o lo que Dios quiere simplemente enviar a través de ti. Por eso no debemos nosotros juzgar el mensaje, ni el tipo de mensaje que Dios ha traído. El profeta Oseas, usted sabe la historia del profeta Oseas. Mire, un siervo que Dios levanta para llevar el mensaje, y le dice al Señor, te vas a enamorar de una prostituta, te vas a asfixiar de ella, y ella te va a ser infiel, y ella va a volver a ti, y luego tú la vas a perdonar y la vas a querer igualito. Y así pasó con el profeta Oseas. ¿Usted cree que él quería pasar por todo eso? Pero Dios tiene que manejar esa situación con alguien. Cuando usted une entonces el mensaje de todos los pastores, usted lo ve como un cuerpo, donde Dios a través de uno exhortó, confrontó, enseñó, ministró, etcétera, etcétera. Entonces, mis hermanos, le dice Dios al profeta, mira, tú ve ahora cómo tú te sientes. Ve ahora, porque tú eres un profeta y tienes que anunciar mi mensaje. Yo necesito que tú comprendieras lo que tú ibas a decir. Ve y dile al pueblo, como tú te sientes, dile a Israel, así me he sentido yo con ustedes, que se han ido detrás de otros dioses y me han dado la espalda y me han dejado. Ustedes me han pegado cuerno, vaya, dígale, me han sido infieles. En un término que todos podamos entender. Así me he sentido yo. ¿Y usted cree que el profeta? Yo no leí si el profeta después Dios lo bendijo y lo hizo rico. Yo lo que sí sé que por cuanto él hizo lo que Dios le dijo, de segurito que Dios le dice a él, el día que lo vaya a hacer, buen siervo y fiel, entra al gozo de tu salvación, al gozo de tu Señor, porque conforme a lo que yo te dije, así hiciste. Ese es un hombre conforme al corazón de Dios. Y por eso él le llamó así a David. No porque no iba a pecar, no porque no iba a fallar, sino porque lo que Dios le dijera, él lo iba a hacer tal como y conforme Jehová le había dicho. Ese es un hombre con el corazón conforme a Dios, el que hace conforme a los mandamientos de Dios, aunque cuando vaya en el camino falle por su humanidad, pero él salió a eso, él salió determinado en su corazón a hacer la voluntad y el mandamiento de Dios. Entonces, eso fue un comercial, como dice el pastor Carlos. Porque a veces los mensajes pueden ser diferentes, pero cuando usted lo une como el cuerpo, como lo que se está hablando en la casa, usted ve todas las manifestaciones de parte de Dios, porque Él quiere hacernos bien, Él quiere transformar nuestro carácter, Él quiere que conozcamos más a Dios, Él quiere que entendamos más a Dios, Él quiere que lleguemos a la dimensión de disponer el corazón para obedecer a ese Dios. Y por eso Él le dice aquí, mira, ejercítate en la piedad también, que eso hay que practicarlo, eso no viene así, eso hay que, y cuando uno ejercita algo, tiene que morir a uno mismo. Uno ve a cada instante la palabra de Jesús, que el que quiera seguirme a mí, tiene que morir a sí mismo. Coger su cruz. ¿Y cuál es la cruz? Yo mismo. Eso es lo primero que yo tengo que vencer. Y esa es la lucha más grande. Dice, sigue la fe, sigue el amor, la paciencia y la mansedumbre. ¿Cuáles son esos cuatro? Manifestaciones del fruto del Espíritu. Dice el libro de Gálatas 5:22, uno de los versos que uno más se sabe, porque es allí donde es manifiesto que somos hijos de Dios y que estamos transitando bien por la carrera o la profesión de la fe.
Por eso aquí el mismo apóstol que lo mandó a decir a los Gálatas, se lo dice porque no hay forma de que podamos nosotros transitar en la vida de la fe si estos frutos no van saliendo y se van desplegando en nuestro caminar y van cayendo detrás de nosotros como si fueran pétalos de rosa que se van desprendiendo de una mata. La fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. 4 expresiones del fruto. Y aquí dice que estas son las virtudes que el hombre de Dios debe procurar como una realidad para su vida, por la obra del Espíritu Santo en él, que está haciendo. Dice el apóstol aquí en el 12, pelea, o sea, ¿qué es pelear? Luchar contra alguien. Como que entonces hay oposición para correr la carrera de la fe. Eso es lo que quiere decir, porque si hay que pelear es porque hay una oposición, es porque hay algo contra quien luchar y se requiere de un esfuerzo entonces. Muchas de esas luchas, mis hermanos, pueden ser exteriores, externas, pero la mayoría, y yo sé, son internas, son con nosotros mismos. Son las cosas que están en nuestros corazones y que son no más que consecuencias y secuelas del pecado que Cristo venció en la cruz, pero que nosotros, por cuanto fuimos dañados por Él antes de venir a Jesús, entonces Dios tiene un proceso de restauración ahora. Pero Dios lo puso todo. En su plan de redención y restauración, lo primero fue que nos envió a Jesús y a través de Él hoy podemos nosotros, nos dejó el Espíritu Santo y pueden salir esos frutos. Si nosotros disponemos el corazón. Siempre he dicho que la carrera de la fe es tan sencilla como el nivel en que usted disponga su corazón. Todo el resto lo hace Dios. Usted ve que usted va a pelear, usted ve que usted va a luchar, usted ve que hay que ejercitarse y esforzarse. Si usted ya dispuso el corazón para lograrlo, Dios lo va a tomar por la mano, Dios le va a dar la fuerza, Dios va a hacer el resto. Pero es Dios que hace la obra en nosotros. Pero hay un requisito que es disponer el corazón. Es yo decirle, Señor, yo quiero que tú quites eso que tú me estás mostrando. Yo quiero salir de eso que se convierte en un impedimento entre mi comunión y la tuya. Y ahí recuerdo siempre la canción, el velo que impedía tu presencia en mi vida, rómpelo, Señor, en el nombre de Jesús. Pero yo se lo estoy mostrando. ¿Usted cree que Dios no lo sabe? Dios lo sabe. Dios sabe todo de nosotros, Él escudriña los corazones. Pero no es hasta que hay una profesión de fe, de reconocimiento, de que yo quiero, Señor, que tú escudriñes mi corazón y quites eso. Entonces, esas son de las cosas que el apóstol nos instruye y nos exhorta para que podamos poder bien correr nuestra profesión. ¿Y cuál será nuestra profesión? A lo mejor concluyamos con eso. Dice aquí, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, o sea, de las cosas de arriba. Señores, ¿sabe usted que Dios nos insta, nos invita, nos motiva por toda la Biblia a que busquemos las cosas eternas, a que busquemos las cosas de arriba? Y yo decía que nosotros gastamos todo el tiempo buscando horizontalmente lo que ya Dios nos ha dado verticalmente, que solamente tenemos que pedírselo y buscarlo hacia arriba, en las cosas del reino. No es que yo estoy pidiendo que Dios me dé algo, que lo puedo encontrar arriba verticalmente, sino que ya Dios me lo dio. Y como yo estoy gastando el tiempo buscándolo horizontalmente en las cosas terrenales, en las cosas de abajo, no puedo experimentar ese gozo, ni lo puedo encontrar, porque no lo estoy buscando en el lugar correcto. El Señor nos dice, oiga, una confrontación fuerte. Oiga, si Dios, usted sabe lo que es Jesús, le dice el apóstol. Usted sabe lo que es Jesús para el Padre. Usted sabe lo que representaba el Hijo para el Padre. Usted sabe lo que, usted puede creer eso, usted puede entenderlo, puede ponerse por un momento. Y si Dios te dio a su más preciado, a su Hijo amado, tú no tienes fe para creer que Él te dará conjuntamente todas las cosas. Pero tú tienes que ser un tonto, yo me entiendo que dice el apóstol. Si tú crees eso, mira, si tú no puedes concebir eso, es que tú no has creído que Jesús era lo más preciado del Padre. Y tampoco has creído que te lo dio a ti y que Él vino para que tú fueras salvo y redimido del pecado. Porque si tú tienes duda para las cosas terrenales que tú necesitas, entonces tú no has entendido eso. Porque si Él te dio lo más grande, ¿tú crees que Él no te va a dar conjuntamente ya todas esas cosas?
Y por eso el Señor nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas que tú necesitas, no las que tú deseas. Y eso que el Señor dice, que Él puede complacer los deseos y peticiones de tu corazón. Pero entiendo yo que son las que están alineadas al propósito de Dios. Porque el Señor no te va a dar algo que así como hace el que le cae atrás a la carrera del dinero, lo saque de la carrera de la fe, que venía cursando y que venía viviendo y que venía poniendo en práctica. Entonces le dice aquí, échale la mano a las cosas de arriba, a la vida eterna, a las cosas que permanecen, la cual así mismo fuiste llamado habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Mira por qué es que hay que correr bien la carrera de la fe, dice el apóstol. Porque usted la está corriendo delante de testigos que lo están viendo. Usted tiene que saber que lo están viendo como cristiano, que es su carrera de fe. Como evangélico, como dice uno. Señor, ustedes saben que el término caía duro antes, mucho más para atrás el término era duro. Oiga, como si no fuera el evangelio que uno predica, o como si las buenas nuevas de Jesucristo no es el evangelium, el evangelio. Y el término caía tan tal que hoy día usted se siente más suave si le dicen, yo soy cristiano, pero que usted diga que es evangélico. Bueno, quizás hay una razón, que es como trae como identificación de denominación, y quizás si el espíritu es evitar división con otros hermanos de otras sectas religiosas, pero que también siguen a Dios y aman a Jesucristo, pues lo veo bien entonces. Pero desde la connotación de que es el evangelio, lo que nosotros profesamos, no le veo nada de malo. ¿Usted sabe lo que usted es entonces? Cristiano, evangélico. Esa es la profesión. Y el apóstol Pablo nos está exhortando cómo debiéramos vivir, qué cosas debiéramos hacer, de cuáles no debemos olvidar, para que corramos bien esta carrera de la fe, esta profesión de fe, porque estamos delante de muchos testigos. Y Jesús le oró al Padre porque Él quiere que sean alcanzados. Jesús dijo, yo he venido para que todos sean salvos. Y en Juan 17, Jesús oró primero por Él, después por los discípulos. Y le dijo, Padre, bendice los discípulos, aquellos que tú me diste, Señor, que ninguno se pierda. Y ahora pon en ellos gracia para que cuando ellos vayan a hablarle a aquellos que no creyeron en mí y a los que todavía no han escuchado de mí, vengan al conocimiento de la luz de Cristo y acepten a tu Hijo. Entonces Jesús manifestó al Padre y hoy eso posa sobre nuestra responsabilidad. ¿Cuáles son los discípulos de hoy? Todos nosotros, mis hermanos. Esos son los discípulos, los instrumentos que Dios tiene para que ese mismo propósito que comenzó un día con la redención, para que todo el hombre pueda volverse a Dios, al diseño original, ese plan de redención ha tenido diferentes actores. Y hoy nos toca a ti y a mí. Y yo quisiera saber cómo nos dirá el Señor a esta generación. Porque a una generación le dijo, generación mala y fornicaria no, el otro término, mala y perversa. Pero también le dijo, cuando somos infieles, adúltera. Generación mala y adúltera. Y a otro le dijo generación de víbora. A otro le dijo generación incrédula. ¿Qué nos dirá el Señor? Cada generación tiene una forma de comportarse. Tiene un behavior, como dicen los gringos. Tiene un comportamiento. Cada generación tiene unos elementos que lo identifica como generación. Yo no quisiera saber que el Señor nos diga generación liviana. Yo no quisiera que, porque las cosas que Él expresó no fueron ninguna de halagos, porque la humanidad siempre se va a extraviar. Eso si usted ve todas las dispensaciones, porque solamente Dios es puro y santo y puede marchar bien. Pero el apóstol aquí, Pablo, nos está dando pautas para que podamos correr bien la carrera de la fe y aunque seamos humanos y vamos a errar, vamos a fallar, que lo hagamos con la menor cantidad de errores posible, tratando y disponiendo el corazón de agradar a Dios. Pero en ese interín algunos fallos tendremos. Me gustaría oír cuál sería el calificativo que Dios tendría para esta generación en la que tú y yo estamos enmarcados y pertenecemos. Entonces, dice que, ¿qué es una profesión? Es algo a lo que yo me dedico, ya sea desde el punto de vista secular o un oficio. Yo elijo una profesión para dedicarme
Toda la vida ella. Usted no está pensando en irse de la carrera. Usted tiene un sueño y las instrucciones que le dan es de dónde usted se va a ubicar laboralmente y todo eso. Es decir, que si usted una vez entró a cursar la profesión del cristianismo y cuando usted se gradúe le van a decir cristiano, ¿cuándo usted se va a graduar? Bueno, seremos glorificados en el encuentro con Jesucristo. Pero vamos avanzando de semestre. ¿O sí o no? Antes no sabíamos ni buscar en la Biblia. Podemos ver la honra, la gracia, la misericordia de Dios en nosotros. Pero no nos hemos graduado. ¿Qué quiere decir que tenemos que hacer entonces? Pero no solamente eso. Dios nos invita a poder ejercer la carrera con honra e integridad delante de Él. Porque hay testigos que nos están observando. Entonces, yo elegí un oficio, yo decidí un día por el Señor, porque estaba diciendo que esa era mi carrera. Miren mis hermanos, cuando yo no sé por qué, pero desde chiquito yo he estado de alguna manera u otra relacionado con algo de Dios. Pero no le conocía. No fue honestamente hasta que yo llegué a esta casa que yo comencé y por eso me quedé. No salí ni amistad con nadie ni nada. Me senté aquí un día que a puro regaño acepté que el pastor Carlos me trajera porque estaba en una maestría y él sí venía y me hablaba de eso y me llevó a conocer el pastor Rafi y fuimos a su casa y comíamos y el pastor Rafi me decía, yo le dije, siervo, usted es tremendo como amigo, pero no me hable de eso, por favor. Oiga, le decía yo. Así mismo. Y comencé a venir aquí entonces y, oh caramba, ¿y qué es lo que pasa? Pero duré, porque yo tenía un paradigma que no es bueno realmente. Quizá en su dimensión más allá, porque usted no puede postergar, de que para cuando usted esté ready, porque eso usted se da cuenta que usted nunca está ready. ¿Cuánta gente pronuncia hoy? No, porque cuando yo me retire yo le voy a dedicar mi... Oiga, cuando usted ve que una gente se expresa así, no tiene la más mínima connotación de que es el servicio a Dios. Y qué bueno que lo dice, porque malo es que fuera totalmente adverso a las cosas de Dios. Él lo alberga en su corazón, que un día se va a dedicar, que un día va a ser profesional de esta carrera y va a andar con nosotros ejecutando esta carrera. Entonces, pero usted sabe que no tiene una idea, no tiene una idea si dice eso. Porque yo comencé entonces a venir y cuando yo comienzo a ver este asunto y veo que están explicando como la palabra y que se lee la Biblia, como que me quedo. Y duré unos meses largos para aceptar al Señor formalmente. Pero ¿sabe por qué? Yo tenía un paradigma que no es del todo bueno, porque repito, no es bueno postergar si Dios pone la inquietud. Pero yo veía que esos evangélicos de antes era como una cosa seria, usted. Mire, eran 2 y 3 que habían en los campos. Yo que me crié en Río Verde, Cutupú, La Vega, cerca del río, y había unos que de paso cruzaban el río. Usted sabe, en el Alto del Gallo, Franklin, donde Ricardo también se congregaba, nuestro hermano. Y ahí, siendo yo de 13, 12 años, fui y me llevaron una vez. Y desde ese día me quedó un asuntico ahí. Pero yo estaba como en tercero de bachiller y yo decía que no estaba listo porque esta gente son muy serios en esa cosa. Y como que el que se convirtió, no era un relajo. Eso es lo que yo veía como niño. Oiga, una cosa que si usted faltaba, esa gente estaba el otro día visitándolo. Y comenzaron la gente, fui un par de veces y dejé el asunto. Pues comenzaron la gente a visitarme y eso fue la razón suficiente para yo dejar eso. Pero corre, Jonás, que Dios te alcanza. Y de ahí terminé mi bachiller, cogí para mi universidad y el cuento se lo hice al principio, aquí con el pastor Carlos. Pero lo que le quiero decir es que yo veía una seriedad en el que se arrepentía y se convertía. No había como un relajo. No, que yo soy cristiano. Esa gente no sé quién era que se lo decía porque tenían menos conocimiento que nosotros. Había menos exposición de la palabra en esa época. ¿Sabe usted que la Biblia dice que la revelación de Dios se aumentará con el tiempo? Y podemos decirlo, no es verdad, sea que yo haya cogido o no, que yo he escuchado al día de hoy lo mismo que he escuchado cuando yo entré aquí, hace casi 21. No es posible, ni siquiera es posible demostrarlo. Algo más he escuchado. Y entonces, esa gente, pero yo no sé qué era lo que Dios le ponía en el corazón. Y si usted no iba, lo visitaban y por ahí mismo, pues bueno, ya usted sabe que yo dejé ese asunto. Hasta que volvió Dios y me encontró. Pero me quedó ese asuntico ahí como que... Y yo recuerdo, miren, yo me casé en la Catedral de La Vega por la Iglesia Católica con un sacerdote que es mi amigo y hermano,
Lo bendigo donde quiera que esté, Padre Monseñor Benito Ángeles, porque nos hicimos amigos primero. Y fue una boda que, oiga, sin desperdicio. Pero usted sabe que ya yo había venido aquí a visitar la iglesia antes de. Yo había venido ya, pero muchos meses, ya casi un año, visitando y visitando. Y ya yo tenía una decisión férrea en mi corazón, pero estaba todo listo, la fecha puesta, la suegra atrás, la mujer con el vestido. Y honestamente, y pregúntale a Carlos Reyes, y mi esposa, que no me deja mentir, aunque no está aquí hoy porque tengo uno de los niños un poquito aquejado de salud, y es la primera vez casi que predico que no haya uno de la familia. También hasta en eso tiene uno que pelear la batalla. Ayer yo salí a correr, y siempre corro con un equipo, siempre corro con Melvin, con todo, pero él no estaba, ni estaba tampoco, y yo me fui, y hice 15 kilómetros. Hay días que tendrás que correr solo. Y hay días que tú tienes que ponerte eso para eso. No te puedes detener en la carrera de la fe. Hay muchos obstáculos, hay muchas cosas que vencer. Pelea la buena batalla. Y le dije, negra, nos vamos a casar, pero yo voy a ser evangélico. No le dije nada, yo le dije el término como que era duro. Yo voy a ser evangélico, ¿oíste? Y eso fue, bueno, esa historia no se la puedo hacer porque es muy larga. Yo me voy a casar, pero yo voy a ser evangélico. Y yo no me había convertido aquí. Yo no había hecho la profesión de fe. Porque si la hago ahí sí es verdad que se complica el matrimonio. Pero yo le dije, y vive Jehová que no miento, y ella que es testigo, y su mamá que lo escuchó, yo voy a ser evangélico. Y no me había convertido. Dios lo pone, no hay nada. Imagínense, si es evidente lo que yo le estoy diciendo, que yo ni conocía de Dios. Hermano, cuando yo llegué a esta casa, el pastor Rafi me enseñó a buscar en la Biblia, a Génesis. Aunque yo era muy militante, pero en términos de eso yo no sabía nada. Y yo tengo una libreta que la tengo allá como recuerdo, que yo, si el pastor escupía, yo la anotaba. Todo era una revelación y yo nada más vivía diciendo, ay Dios santo, gloria a Dios. Y esas son de las cosas que yo a veces leo la libreta porque, oiga, usted se va poniendo duro, insensible cuando los años van pasando en la fe. Y es bueno que usted tenga esa chispa. Y si usted la tiene genuina, usted va a ver que ahora usted tiene necesidades mayores de conocer cosas de Dios. El que se pone para Dios va a ver que es un manantial inagotable de conocimiento, de sabiduría. No hay forma de que usted diga, cesé, llegué, no hay forma. Al contrario, cuando usted va sabiendo más, se va a cuenta que más le falta conocer de Dios. Por lo inmenso y lo profundo que es. Y eso, como estamos viendo con el pastor los jueves, que solamente podemos llegar hasta lo que Él decidió revelar. Y sobre esas cosas que Él decidió revelar, hasta el alcance que Él nos puso para que viéramos. Y dentro de todo el grupo hay unos que ven más y hay otros que ven menos. Como la soberanía de Dios lo permita. Pero así es Dios. Entonces, mis hermanos, dice aquí que una profesión es para yo dedicarme la vida entera a ella. Y en términos espirituales, dice que la etimología de esa palabra, que dice de que homología, homo, usted sabe que es lo mismo. Mono y homo no es lo mismo. Mono significa uno, homo significa lo mismo. Se parecen, pero no es lo mismo. Mono, qué sé yo qué, es uno. Monogámico, que tiene una sola pareja, ¿verdad? Poli, varios. Pero homo es que son del mismo. Por eso a las personas que tienen desviaciones, ¿cómo le llaman? Homosexuales, del mismo, inclinación hacia el mismo sexo. Pero puede ser que tengan varios. No es mono. Entonces, dice aquí, ilogía, que viene de estudio, eso no lo decían siempre allá, pero en este caso habla de logos, de la palabra. ¿Tú sabes lo que quiere decir la palabra entonces? De profesión, en griego, profesión, homología. Quiere decir que nosotros tengamos la misma palabra, que seamos de una sola costura, que tengamos la misma declaración, que yo pueda declarar con los hechos lo que yo soy y que no hayan cosas divididas, fieles, íntegros a la profesión que profesamos. Y esa profesión, ¿cuál es la de nosotros? Dígase cristiano. Si es evangélico y lo tiene por orgullo, yo puedo decir que es evangélico y no me hace nada. ¿Por qué? Porque es un instrumento para que el evangelio me llegue a mí y pueda llegar a otro. Entonces, mis hermanos, aquí le dice el apóstol, echa mano a las cosas eternas. Y esto debe impulsarme a demostrar con mi vida que ciertamente yo soy hijo de Dios. ¿No hay una canción que dice así? Y ya no soy un esclavo de...
Podemos cambiarla. Y ahora sé, ya estoy seguro de mi profesión. Yo soy hijo de Dios. Eso es lo que yo soy y esa es la profesión que tengo. Dice aquí una pregunta y mediten esto. Si a usted se le acusara de creyente para llevarlo a un tribunal, si a usted algún día lo acusaran porque están acusando y condenando a los que sean cristianos, una ley que se tiró, imagínense, hágase ese ejercicio y lo llevan ante el tribunal, ahora mismo, ¿usted cree que habrían suficientes pruebas para que usted lo condenen? Si está determinado que a los cristianos, por sus rasgos, por la forma como viven, por lo que profesan, por cómo están caminando la carrera de la fe, y ya se decretó, un decreto emitido con el anillo del rey y todo, los cristianos serán condenados al tribunal. ¿Usted cree que a usted lo condenen? Si no lo condenan, hay problema. ¿Usted me entendió? Me di a entender. ¿Usted cree que tiene pruebas suficientes para que ese juez diga, no, ese es cristiano? Ese tipo no habla mentira. Ese tipo no niega la fe. Es un hombre que cuando le toca enarbolar la bandera de Jesucristo dice que sí, que él era cristiano. Y cuando le toca tomar una decisión donde él tiene que morir aún a él mismo, él ha decidido por Jesús. Y yo lo he visto, dice el juez. Ese cristiano, condénenlo al tribunal de los cristianos. Una vez le preguntaron a este sabio Mahatma Gandhi que por qué él no era cristiano. Usted sabe, ese grande de la India, pero él se educó, sabe que la India se libera, si mal no tengo entendido en la historia, se independiza de Gran Bretaña, Inglaterra, de esa gente, y él estudió en Inglaterra, donde Inglaterra un 60% de las personas son creyentes y de eso el 40% es cristiano. Y él se estudió ahí, se educó y se preparó ahí. Y le dijeron una vez, Mahatma Gandhi, que él no se llama así, su nombre no es Mahatma, eso es un sobrenombre que a él le pusieron. ¿Por qué tú no eres cristiano? Si tú te educaste y te formaste en un sitio donde era cristianismo por todos los lados. Y dice, no, mira qué es lo que pasa. Oiga, esos hombres que han trascendido la historia, algo tienen. Yo siempre recuerdo un superior jefe que tenía en Falcon Bridge, Dominicana, donde he laborado por muchos años y de la cual estoy muy agradecido, que él decía, oiga Edward, todo el que llega a un puesto alto, algo tiene, eso no es a lo loco. Mire, mínimo tumba polvo, pero algo tiene una cualidad superior, porque hay un puesto diseñado para elegir dentro de muchos, algo tiene. Igual el que llegó a Grandes Ligas, eso no es que no. Eso es terrible. Yo vi una entrevista que dio Robinson Cano que yo no sabía que había tantas cosas para llegar a Grandes Ligas. Hay que hacer un esfuerzo. Usted sabe lo que cuando usted está en Grandes Ligas y usted está ya en la gran carpa, pero usted es rookie, es novato, usted no puede sentarse en el lugar donde se sientan los grandes. Oiga eso. Y dice Cano, y un día yo sin saber, porque no sé el protocolo bien, me siento al lado de Derek Jeter, ahí está Alex Rodríguez, ahí está Posada, ahí está el que era manager el otro día, ahí está Sierra y todos esos tigres. Y salta uno que pasó por ahí, los rookies, los novatos, para su sitio. Y dijo Derek Jeter que era el pesado, el capitán, déjemelo ahí, ese muchacho, sin saber que él iba a hacer lo que iba a hacer. Hay niveles. No es fácil llegar a las cosas. No es fácil. Entonces, mis hermanos, le dice él, ¿usted sabe por qué yo no soy cristiano? Porque yo no conozco ningún cristiano que sea full time. Le dijo Mahatma Gandhi en esa entrevista. Que sea full cristiano. Son como un chin, como aquí no, como allá sí. Y yo sí conozco de Cristo. Y me aferro a esa enseñanza, le dijo él. Eso cuenta la historia. Yo no he visto esa entrevista, yo lo leí. Dice, y yo sí me aferro a Cristo. Porque una cosa es ser cristiano y otra cosa es lo que yo he leído de Jesucristo. En las Escrituras. Yo no me inspiran los cristianos, dijo él. ¿Por qué? Porque yo
y es verdad, si usted conoce la historia de ese señor, lo que él se entregó por una causa que es para pelear a favor de la dignidad de la sociedad de la India. Y todo eso, y volvió y cayó preso varias veces, y sé lo que llegó a hacer. Entonces era una gente que concibe algo como que es en eso que estamos, no un pedacito. Y él decía que él no veía a alguien que sea como full cristiano. Bien, mis hermanos, entonces dice aquí el apóstol, temando delante de Dios que da vida a todas las cosas y delante de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión. Sella entonces esta palabra, diciendo el apóstol, que es bueno que nos fijemos en el más grande entonces, en el testimonio del más grande, que vivió su profesión y daba testimonio. Y él le dice aquí, en una de las ocasiones que él citó, porque Jesús dio testimonio de su profesión en innumerables situaciones, pero él le dice aquí, delante de Poncio Pilato, o sea, delante de los incrédulos que le están diciendo, delante de aquel que no cree, que no conoce. ¿Y cómo se comportó Jesús ahí? Dice que él siendo acusado, enmudeció, no habló nada, no dijo nada. Por allá en Lucas dice que cuando lo lograron hacer hablar, le dijo, oye, ninguna potestad, muchacho, oye Pilato, si yo fuera rey de los judíos, si yo fuera rey de ellos, ¿eres tú el rey de los judíos? Los mismos judíos vinieran a defenderme a mí. ¿Tú no crees que si yo fuera el rey de ellos? Esa pregunta te la puedes contestar tú mismo. Mi reino no es de este mundo, Pilato. Pero él permanecía callado. Y lo llevaron entonces a donde Herodes, porque no era de esa jurisdicción. Y cuando llega allá, dice que Herodes lo recibió con mucha alegría, porque había escuchado que Jesús hablaba de señales, anunciaba cosas, y Herodes lo estaba esperando, dice la Biblia, para ver si le decía un par de cositas. Y entonces dice que Jesús llega callado, y que no dijo nada. Y entonces, ¿qué hizo? Dice Herodes, lo menospreció. Y ahí decretaron todo, porque estaba ya en lo que había de acontecer. Luego dice que Pilato y Herodes se hicieron panas, gente que dice que no se llevaban. Entienden que el propósito de Dios, hasta los enemigos se unen a veces, con tal de intervenir y ser un Amalek, algo que se levanta en el propósito de Dios. Eso sucede, lo vimos con Tobías, Sanbalá, Gesén, el árabe, toda esa gente. Entonces, mi reino no es de este mundo, le dijo. Entonces, mis hermanos, la profesión no es un hobby. No es un pasatiempo, no es un entretenimiento para cuando yo tengo tiempo libre. Es algo a lo que yo me dedico y adopto por entero. Pero yo no soy llamado a tiempo completo en la iglesia. Claro que sí, no podemos ser llamados a los 8,000 millones de personas que hay en el mundo. Estamos diciendo que donde quiera que Dios le haya puesto a usted, en el lugar que Dios le puso, allí usted puede desarrollar su profesión de fe como aquel que lo hace a su plenitud. Como aquel que no está part-time, como aquel que no viene, que no tiene un chin de la iglesia y otra vida totalmente diferente. Mis hermanos, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros cuando nosotros terminamos el culto? Como dice el pastor, guardamos la ropa de los domingos y la enganchamos en el closet y volvemos a ponérnosla como cristianos cuando toca otra vez el culto. Eso no sería ser profesional del cristianismo. Eso sería como un aficionado. Alguien dijo que de comportarnos así no seríamos más que un club llamado cristiano, donde la cuota son los diezmos. Y de que inmediatamente usted se va para su casa, usted rompe todo compromiso con la iglesia y con el testimonio de vida que Dios le llama para desarrollar su profesión de fe. Por eso no tiene cuidado de ella. Y el apóstol nos dice, recuérdate que tú estás corriendo la carrera, la profesión, delante de muchos testigos que te están viendo, Y es necesario que el nombre de Dios sea levantado. El mismo Jesús, mis hermanos, en Mateo 22 le dicen, Jesús profesaba con verdad y con testimonio. Porque el mismo Jesús, para que no crean que es que nosotros debemos estar pensando en lo que el otro diga. Yo debo estar pensando en cómo yo le hago para que el otro no diga de Jesús y no desdiga de Dios. Pero no es que yo estoy pensando que yo dependo de la aceptación de ellos. No, yo tengo que hacer lo que Dios me dijo. Y va a haber muchísimo que a usted no le va a caer bien, ni lo van a aceptar. Pero usted hizo lo que tenía que hacer. Porque el mismo Jesús dice aquí, Mateo 22, 16, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, o sea, estamos hablando aquí de los fariseos, de los saduceos. Maestros, sabemos que tú eres amante de la verdad. Oiga cómo se le introducen.
el falso profeta y el hipócrita y el incrédulo y el liviano se introduce con verdad a la Biblia. Maestro, hasta un piropo, sabemos que tú eres veraz, que eres amante de la verdad y que enseñas con la verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Y después le lanzaron la pregunta. Pero me gustó esa parte que dice, porque tú no te miras la apariencia de los hombres. O sea, Jesús no va a andar pensando en el que iban a decir, en el que no, en el momento que había decía la verdad, en el que no, porque ellos sí tienen cuidado de no maltratar las cosas y viven una vida de levadura. Así mismo dice la Biblia, las levaduras de los fariseos y los saduceos, que nosotros en la profesión de fe debemos evitar esa levadura porque marchita el desarrollo de nuestra carrera. ¿Cuál es esa levadura? Los fariseos, ¿qué eran? Hipócritas. Eran radicales, firmes, rajatabla con la ley, pero decían una cosa y hacían otra. Y eso es una levadura en la profesión y ejercicio de nuestra carrera, que es la profesión de fe o el cristianismo. Ser hipócrita, decir una cosa y hacer otra. Una cosa es que fallemos, mis hermanos. Quizás ustedes creen que nosotros no fallamos y que no hacemos. Hasta mentiras se le salen a uno, así sin querer. A veces dicen una buena intención para proteger a un hermano. Pero el Espíritu Santo viene de una vez y les reda. Oye, eso, si hay un corazón dispuesto para Dios, mire, si eso no sucede y si no es el Espíritu Santo directo, viene un hermano y de alguna razón, o usted ve una situación que eso le redarguye inmediatamente, porque usted ha dispuesto el corazón, solo que Dios sabe que estamos transformándonos. Luego vienen los saduceos. ¿Cuáles son los saduceos? Dicen, ellos son muy conocidos porque no creían en la resurrección. O sea, el mal de ellos es la incredulidad. ¿Y usted sabe cómo le dijo Jesús a los saduceos? Dice textualmente la Biblia, ustedes que no conocen las Escrituras, ni tampoco el poder de Dios, están opinando cosas. Hablando de cosas que ustedes no conocen. ¿Cuántas veces usted no ve gente así? Que tiene una idea de Dios, que yo entiendo. Y Jesús le dijo a los saduceos, porque ellos no creían en la resurrección. Ustedes no conocen las Escrituras, ni conocen el poder de Dios. Y en ese grupo de lo que fue ahí, que se le introdujo con esa frasecita, maestro, sabemos que tú amas la verdad y que tú no andas buscando la apariencia de los hombres. También estaban los herodianos, que para mí esos son los más malos que existen. ¿Cuáles eran los herodianos? Herodes era un gobernador de Judá, pero al mando de los romanos ya, porque cuando Jesús gobernaba Roma. Entonces ese grupo buscaba la manera de sostener a Herodes en el poder y eran políticos. ¿Cuál era la levadura de ellos? La liviandad, mi hermano, que era capaz de hacer cualquier cosa con lograr sus objetivos y forget about con respecto a Jesús y a las cosas que eran de la misma ley incluso. Para mí esos son los más malos, porque esos son los que están dispuestos a hacer cualquier cosa. Y esa persona le juega a usted un papel, mire, y con tal de estar enllavado con el pastor, de una vez le busca el lado y siempre anda. Yo no digo que sea malo ser amigo del pastor. Miren que Dios me dio la gracia de primero ser amigo de él. Pero yo tengo 21 años aquí, yo puedo tener una historia allá y nadie me la puede negar porque yo la he vivido. Yo he visto mucha gente llegar a la iglesia que lo primero que se hace es amigo del pastor. No sé, gente que viene de otra provincia, unos que vienen de fuera y que se congregan. Lo primero, ¿cómo yo sé? Y esto lo digo con mucho temor y temblor porque le he pedido al Espíritu Santo. ¿Cómo yo sé? Porque yo veo que ese hermano en el transcurso del tiempo también quiere conocer a los demás hermanos y a los demás pastores. No se queda solo procurando el favor del pastor porque es el jefe, porque es el principal, etcétera, etcétera. Ese espíritu se va mostrando en el tiempo. Pero eso es de, hermano, ¿quién es que no le gusta estar enllavado con la relación superior? De hecho, eso está en la cultura nuestra. Eso está en el chip. ¿Quién no le gusta? Y en un país que funciona con relaciones. Lo que usted no puede creer que en la iglesia va a venir eso. Y sí, existe. Usted donde quiera que va, si va para el aeropuerto, quiere tener uno que le ayude. Si usted va para un asunto gubernamental, quiere uno que le pase el papel adelante. Si usted va para el banco, y es tan tal que se ha legalizado eso. No hay fila para los empresarios. Ya usted no está violentando nada ahí. Pero es incómodo para el cristiano, no deja de serlo. Yo he ido, que no soy nada,
ni tengo negocio, ni tengo nada, y por alguna gracia me han llamado, siervo, venga, póngase aquí, oiga, y a mí me da de todo, porque ahí hay una fila. Y usted dirá, pero que usted es el tiempo hay que aprovecharlo. Es delante de los testigos que estamos corriendo la carrera. Perfecto, que uno le llama, y Dios me puso en gracia, y Dios me abrió las puertas. Dios, el Espíritu da testimonio a mi espíritu. Si usted ve que la situación no transcurrió en nada, ni laceró a nadie, ni hizo a otro pecar, pues fue de Dios. Pero si usted ve que le tiran 3 maldiciones y cosas, a veces usted no se lo buscó. A veces la maldición era para ver si usted se daba callado y ejercitaba la paciencia y la mansedumbre. A veces no era que fue que usted violó nada. Es que usted se va a encontrar, es que Dios es perfecto. Y Él ha decidido formar nuestro carácter. Y hoy nos habla que podamos correr bien la carrera de la fe. Porque hay muchos testigos. Amén, hermano. Póngase de pie. Damos gracias al Señor entonces. Porque el Señor nos instruye. Pablo, eso fue lo que le dijo a Timoteo. Y ustedes saben los últimos 3 versículos que leímos, después que le dio esas exhortaciones: apártate de eso, déjate de eso, sigue la piedad, sigue la justicia, trata de que los frutos del Espíritu, pelea la batalla, que hay que pelearla, Señores, recuerden que la profesión de fe, aunque yo dispongo el corazón y Dios está conmigo, hay que hacer un esfuercito, hay que pelear la batalla. Y le voy a decir algo para cerrar. Cuando usted se abrió ciertas puertas, mire, entonces la batalla es más fuerte para usted pelearla, aunque cuenta con Dios. Sea sabio. Yo le digo a los hijos míos, miren mis hijos queridos, ustedes son nacidos y criados en la iglesia. Y los miércoles, yo entiendo que ustedes tienen tarea todos los miércoles y hasta examen, y es verdad, porque yo estudio con ellos. Pero le voy a decir una cosa, ustedes, la más chiquita tiene 15 y pico, otro 17 y una 19. Ya Dios casi ya arrancó con una adelante, está llamándola a ustedes por separado. Su papá ora por ustedes, es proveedor todavía, pero ya no va a poder ayudarle como antes en términos de la fe. Se lo dije, lo senté, sean sabios. Es cierto que ustedes tienen tarea los miércoles, pero tienen que pelear su batalla de la fe. Cuando usted le abre esa puertecita, oiga, de manera real, usted va a tener tarea todos los miércoles, una cosa increíble. Y para usted salir de ese abismo y de esas responsabilidades que son ciertas y de todas esas cosas que se le ponen por el medio, mire, usted tiene que pagar con sangre ahora. Porque fue que cuando Dios se lo dijo y Él simplemente le extendió su mano, ven mi hijo para llevarte, yo sé que tú estás en una situación, pero es necesario que tú te olvides de todo eso, busca a Dios primero, que yo soy el que da las añadiduras, olvídate de eso. Uno a veces cree que no, pero mire, el que sabe que ha pasado por ahí, para salir de una situación donde yo a Dios le hice quizá, no escuché atentamente su voz, se le hace difícil salir. Y se lo estoy diciendo con tiempo a mis hijos, miren, es cierto, ustedes tienen tarea, pero ustedes tienen que pelear la batalla de la fe. Tanto es así que hoy es real, hoy hay uno que está enfermo. Y eso va a suceder, pero es espiritual también, mis hermanos. Tienen que pelear la batalla de la fe. Y hay momentos en que ya yo no voy a poder pelear con ustedes. Ayer yo tuve que correr solo, sin Melvin, pero hice 15. Porque hay días que Dios te necesita que tú venzas todo por ti mismo. Y más cuando usted llega a la adultez, que ya es entre usted y Dios. Claro, usted goza de una gracia si fue criado aquí, que yo se la puedo decir que no fui criado en la iglesia. Bienaventurado el varón que no anduvo en caminos de malos, ni en consejos de malos, ni se sentó en silla de escarnecedores. Es un bienaventurado el que nació ahí. No me diga que no, que lo interesante es contar un testimonio, que yo era de gracia. No. El que tiene esa gracia de que nació en el Evangelio y que tiene un depósito, va a vivir una vida normal, va a pasar por una adolescencia, porque Dios es real, no es magia. Lo chulo de Dios es que se vive el proceso y usted tiene la oportunidad de verdad de reconocer o decidir por Dios ante una situación que es real y una oferta del mundo, porque no es así de que por las orejas, pero lo grande es que se ve la diferencia porque hay un depósito. Y incluso cuando yo hablaba con ella había una capacidad para sentir, para aceptar lo que yo le estaba diciendo y para entenderlo, que no es fácil para uno que no ha cruzado nunca por la iglesia. Entonces, mis hermanos, peleemos la batalla de la fe. Hay dificultades para correr la carrera, pero el Dios
que venció el pecado, nos da la fuerza para que podamos correr. El apóstol hoy nos ha dado recomendaciones y él termina con eso diciendo que guardes el mandamiento sin mácula, sin mancha ni reprensión hasta que la aparición de nuestro Señor Jesucristo venga, la cual en su tiempo mostrará bienaventurado y solo Rey soberano, el único que tiene inmortalidad. Si usted cree que se ha entrado a una profesión que tiene duda y ya le han pasado años y usted dice, pero esto será verdad, es que yo en este cristianismo, es más, ya yo... Oiga, usted ha entrado a la profesión del único, en el mundo no hay nadie que es inmortal, que venció la muerte y que le ha prometido a usted que usted resucitará conjuntamente con él. Eso por mencionar una de las cosas. Por eso decía él, échale mano a las cosas eternas, a las cosas de arriba. Y no es que solamente nuestra vida de la fe y nuestra carrera sea yo vivir agradando a Dios para ganarme la vida eterna. No, usted puede experimentar la bondad de Dios en esta vida. Usted puede experimentar el gozo. Es que no lo estamos saltando. No hemos desenfocado. ¿Por qué? Porque buscamos horizontalmente lo que ya Él nos entregó verticalmente. Eso está ahí para usted. Solo que tenemos que volver a la carrera de la fe y desarrollarla y ejecutarla, vivirla con dignidad, con integridad. No significa que usted va a estar metido en la iglesia, pero donde Dios allí le estableció. Mis hermanos, lo primero que Dios hizo fue que agarró a Adán, lo creó, sopló vida sobre él y lo puso en un lugar sin hacer más nada. Ni se ha casado, ni le ha dado mujer. Y le dijo lo que iba a hacer. Lo puso en un sitio, le dijo el propósito y le dio recursos. Eso es todo lo que Dios hace contigo, para que tú puedas vivir el propósito. Ni siquiera le ha hablado de casarse, ni de tener una relación. Eso es lo primero. Entonces, no importa donde Dios nos haya establecido, Él allí puede cumplir el propósito con nosotros. Padre, te damos gracias, te bendecimos, oh Dios. Gracias porque, Señor, tú eres el Dios que nos habla siempre en el tiempo. Y hoy nos hace una exhortación, Señor, tranquilito, para que revisemos cómo, Señor, estamos viviendo la carrera de la fe. Que hemos tomado una decisión por Cristo, que no es un hobby, que no es un entretenimiento, que es una decisión de vida. Y que con ello, Señor, tú me permites, Señor, disfrutar de toda la creación, de todo lo que tú has creado, Señor, ver las bellezas, las bondades, los recursos que has puesto en mis manos, Señor. Y cuando yo estoy contigo, puedo disfrutarlo a una mayor plenitud. Pero tú quieres, Señor, que nosotros no tributemos honra a la creación, sino al creador de ella. Que te pongamos a ti en el centro, Señor, y tú nos darás, Señor, las bendiciones que tú has destinado para nosotros. Y más que eso, nos darás el gozo, la alegría para poder disfrutarla. Pero ayúdanos, Señor, porque estamos delante de testigos. Te damos gracias y te bendecimos. Señor, en esta noche yo extiendo mis manos sobre cada uno de mis hermanos, que hoy no hemos pasado unos minutitos, pero Señor, yo quería entregar el mensaje tal y como tú me lo diste. Señor, hasta llegar al versículo donde nos dijiste, hagámoslo así, atendiendo la exhortación, el consejo a través del apóstol Pablo, hasta el día de Jesucristo, el inmortal que vendrá con nosotros con honra, poder y gloria. Lleva a mis hermanos, Señor, de regreso, con bien hasta sus hogares, y permite, Señor, que ellos puedan atesorar la palabra y que podamos seguir meditando. Solamente hemos leído unos 6 versículos. Primera de Timoteo, capítulo 6, desde el verso 11. Dios le bendiga, Dios le guarde y le dé la victoria en el nombre de Cristo Jesús. Centro Cristiano El Buen Samaritano.